Les voy a presentar mi versión histórica. En el primer lugar está el hombre de Bering, que aproximadamente está entre el 15.000 y el 20.000 a.C. En esta teoría es sobre el poblamiento de América. Se cree que fue aprovechada la glaciación por el Homo sapiens sapiens, el cual, debido a que el hielo se congeló, logró pasar caminando desde Siberia hasta Alaska. Sin embargo, hay otras teorías, que unas dicen que el hombre cruzó por rutas del Pacífico para poblar América y otras por Australia. Después está la civilización olmeca entre el 1200 al 400 a.C. A esta se le conoce como la cultura madre, ya que fue una de las primeras civilizaciones. Se le conoce principalmente por las cabezas colosales. Ellos se asentaron principalmente en el sur de Veracruz y en Tabasco. Su principal intercambio económico era la obsidiana, y como figura religiosa tenían al jaguar. Después está el periodo clásico del 200 al 900 después de Cristo. En este periodo se conoce por el florecimiento de grandes civilizaciones, como lo que es la maya, que tenía un sistema vigesimal, y se le conoce por la invención del cero. Fueron los primeros en ocupar el cero. Y la teotihuacana, que se le conoce por sus monumentos como la pirámide del Sol y de la Luna, las cuales están ubicadas aquí en el Estado de México. También en este periodo América se dividió en tres: en Oasis América, en Aridoamérica y en Mesoamérica, en las cuales había grandes intercambios comerciales entre ellas. Después seguiría Cristóbal Colón, al cual se le conoce como el que descubrió América en 1492. Sin embargo, esto es relativo, ya que América ya había sido descubierta, porque ya había gente pues poblándola. Pero pues a Cristóbal Colón se le conoció como el que descubrió América, pues ahora sí que para los europeos, porque era un continente nuevo que no habían explorado. En esta embarcación estaban tres más. Estaba la Niña, la Pinta y la Santa María. Cabe destacar que estas expediciones eran apoyadas por los reyes católicos y que Cristóbal Colón no buscaba llegar a América, sino buscaba una ruta comercial entre Asia y Europa para llegar a la India. Sin embargo, acabó llegando a la isla de Guanaani, lo que hoy es conocida como San Salvador, el 12 de octubre de 1492. En el periodo posclásico, que es del 900 al 1521 después de Cristo, en este se le conoce por grandes invasiones militares entre civilizaciones para obligar a otras a rendirles tributo. Después sigue Hernán Cortés. El nombre completo de Hernán Cortés es Hernán Cortés de Monroy y Pizarro Altamirano. Se le conoce como el conquistador de México Tenochtitlan, y pues igualmente sus expediciones eran apoyadas por los reyes católicos. La conquista de Tenochtitlan en 1521. La conquista se da en 1521 debido a que Hernán Cortés invade pues lo que es hoy la Ciudad de México. Pero bueno, ¿qué pasó? Hernán Cortés tuvo que hacerse de aliados, los cuales eran pueblos que eran sometidos por la civilización azteca. Principalmente los tlaxcaltecas, los cuales se unieron a él para poder invadir México Tenochtitlan. Y también Hernán Cortés, al llegar a América con esta intención y a empezarse a unir con sus enemigos de los aztecas, le entregan como esclavo a Jerónimo de Aguilar y a Malinali, mejor conocida como la Malinche.
en la cual se le conoce por traidora, pero debemos de recordar que no fue así, simplemente fue una mujer que fue esclava y tuvo que aprovechar las circunstancias para que ella misma pudiera pues mejorar su vida, así que pues también fue amante de Cortés. Bueno, Hernán Cortés, al unirse con los tlaxcaltecas y otras culturas, intentaron pues derrotar a los aztecas, matando al Tlatoani Moctezuma, lo cual lo consiguen y pues debido a que lo matan, los aztecas ya no quieren ninguna tregua, ni hablar para nada, ni con los españoles, ni nada. Recordando que al principio ellos pensaban que Hernán Cortés era un dios, lo veían como un dios, y sin embargo cuando matan a Moctezuma, ellos ya no quieren pues como saber nada de ellos y así. Entonces, pues, ¿qué pasa? El pueblo azteca era muy fuerte, entonces pues ganan, y pues como mataron a Moctezuma, sube el otro Tlatoani, que es Cuitláhuac, el cual pues va cambiando como la política y todo de lo que es Teotihuacán. Pero ¿qué pasa? También dicen algunas versiones que muere de viruela. Entonces al morir él, sube al puesto Cuauhtémoc. ¿Y qué pasa? Los españoles no se dan por vencidos, capturan a Cuauhtémoc, y Cuauhtémoc se ve obligado a dar a Tenochtitlan. Sin embargo, ya había dado pelea y batalla, pero bueno, finalmente es conquistada Tenochtitlan en 1521 por los españoles, y lo cual fue algo pues que cambió completamente la política y la organización de Tenochtitlan, ya que al ser conquistados también eran evangelizados. Recordemos que ellos eran politeístas y creían en muchos dioses, y al ser conquistados también se les impuso la religión católica, y se empezaron a imponer más cambios sociales y políticos, como era el establecimiento del virreinato, las encomiendas, los mayorazgos, el sistema de castas, en el cual se encontraban hasta arriba los españoles peninsulares, después los criollos, los mestizos, los indígenas, y al final se encontraban los esclavos, que eran los negros o los africanos. Sin embargo, después de esto, pues sucedieron más castas y más cambios para lo que es México Tenochtitlan. Luego seguimos con Miguel Hidalgo en 1810. Miguel Hidalgo es conocido como el padre de la patria. Se le dice que fue cura, aunque sabemos que Miguel Hidalgo tuvo hijos, y pues así. Fue conocido también pues por dar el grito de independencia, en donde él decía que viva México, viva América y muere el mal gobierno. Y bueno, y después sucede pues la independencia de México de 1810 a 1821. La independencia de México tiene 4 etapas, las cuales es el inicio, la organización, la resistencia y la consumación. En la independencia de México fueron 11 años de lucha contra los gachupines, es decir, contra los españoles, para que México pudiera ser un país independiente. Sin embargo, esto pues lleva pues 11 años de lucha, de muchas situaciones en las cuales participan personajes como José María Morelos y Pavón, José Ortiz de Domínguez, Ignacio Allende, Vicente Guerrero y algunos otros, los cuales organizaron y hicieron conspiraciones para que pudiera suceder la independencia de México, que sucede que inicia el 16 de septiembre de 1810.
debemos de recordar que también esta no estaba programada para ese día. Estaba programada para el 10 de octubre, sin embargo, fueron descubiertos y la tuvieron que iniciar antes. En esta se intentaba que no se les tratara a los mexicanos menos que a los españoles y que México pudiera ser una nación independiente. Y pues bueno, esto finalmente se logra con el Plan de Iguala, en el cual se reconoce que México es una nación independiente. Bueno, Agustín de Iturbide, de 1821 a 1823, fue el primer emperador mexicano, el cual dirigió el ejército trigarante, que entra triunfante en la Ciudad de México, y ahí es donde pues se pone fin a la independencia. Vicente Guerrero, de 1829. Él pone fin a la esclavitud, él abolía la esclavitud, y ya después con Antonio López de Santa Anna, de 1833 a 1855. Antonio López de Santa Anna se religió 11 veces en el gobierno. Él se hacía llamar Su Alteza Serenísima y es conocido principalmente por vender lo que era Texas, que era parte de México. La independencia de Texas y México en 1836. En esta sucede que los habitantes de Texas se independizan de México y pasan a ser propiedad de Estados Unidos. Pero Estados Unidos al principio no, unos estaban de acuerdo y otros no, con que Texas fuera propiedad de Estados Unidos. Sin embargo, pues pasa a ser propiedad de los Estados Unidos. Ya después seguiría durante estos años la Guerra de los Pasteles de 1838 a 1839. Esta sucedió literalmente por culpa de un pastelero, porque dicen que México, dicen los franceses, algunos ciudadanos franceses se empezaron a quejar que México hizo daños en su país y un pastelero se empezó a quejar que recibió daños a su pastelería de parte del ejército mexicano, a lo cual Francia le estaba exigiendo a México una deuda de 600,000 pesos, lo cual es demasiado por lo que estaban pidiendo. Después sigue la guerra entre México y Estados Unidos de 1846 a 1848, en la cual México pierde más de la mitad de su territorio, incluyendo California, Nuevo México y pues lo que hoy es Texas. Y pues esta se pone fin con el Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848, en la cual se reconoce que Texas pasa a ser propiedad de los Estados Unidos. Luego seguiría Benito Juárez, de 1858 a 1872. Benito Juárez es conocido por su lema famoso que el respeto al derecho ajeno a la paz. Es el que impulsó las leyes de reforma para separar a la Iglesia Católica del Estado. Y también él estaba en contra del gobierno de Díaz. Ya después seguiría la Guerra de Reforma en 1858 a 1860, en la cual, como ya había mencionado, es para separar a la Iglesia del Estado. Luego, en la Batalla de Puebla de 1862, ocurrió el 5 de mayo, en donde México derrotó a uno de los mejores ejércitos, mandado por Napoleón Bonaparte. Y fue heroica, ya que México no contaba con tanto armamento, ni tantos avances, y sin embargo pudieron derrotar a este ejército. Después seguiría la segunda invasión francesa, en la cual es el Segundo Imperio de México,
en la cual imponen a Maximiliano de Habsburgo y a Carlota. Bueno, ya después es Sebastián Lerdo de Tejada de 1872 a 1876, el cual lucha con Juárez para que se hagan las leyes de reforma y derrotar también al gobierno de Porfirio Díaz. Después el Porfiriato, de 1876 a 1910. Porfirio Díaz Mori es conocido por ser un dictador. Sin embargo, recordemos que pues no fue el único dictador en la historia. Y pues también hizo grandes pues cambios en México e hizo crecer muy bien México. Entonces, Porfirio Díaz Mori se religió 30 años, estuvo 30 años en el poder. Con él se desarrolló mucho la cuestión de lo que son los ferrocarriles, el peso incrementó mucho su valor. Él también hizo pues grandes obras en cuanto a la arquitectura, ya que recordemos que él estaba enamoradísimo de Francia, entonces hizo parecer la Ciudad de México a Francia. Entonces, pues ya, y también recordemos podría decir, su lema de él, que era orden y progreso, ya que ponía en orden al país y así el país iba progresando. A lo mejor no era de la mejor manera, ya que era bajo la opresión y bajo la fuerza, pero al final logró que el país pues estuviera estable. La Revolución Mexicana, de 1910 a 1917. La Revolución Mexicana ocurrió para quitar al gobierno de Porfirio Díaz, en las cuales participaron personajes como lo que es Pancho Villa y Emiliano Zapata. Pancho Villa era el caudillo del norte que organizaba a las personas del norte para que sucediera la revolución, y Emiliano Zapata era caudillo del sur. Pancho Villa, su nombre real era Doroteo Arango. La Revolución Mexicana, el que la encabezó principalmente fue Francisco I. Madero, el cual dijo sufragio efectivo, no reelección, el cual pues estaba en contra de la reelección de Porfirio Díaz, el cual decía que debía de existir una democracia para elegir a los gobernantes de México. Y bueno, después de esto ocurre la Decena Trágica en 1913, la cual fue un golpe de estado en el que asesinaron a Francisco I. Madero. Y bueno, después de que asesinaron a Francisco I. Madero, se crea la Constitución de 1917, que es la que actualmente nos rige, en la cual se establecen los derechos de los ciudadanos, a los cuales todos tienen derecho por el simple hecho de ser seres humanos, y en la cual entra en vigor durante el gobierno de Venustiano Carranza de 1917 a 1920. Luego seguiría Álvaro Obregón de 1920 a 1924. Él crea la SEP, la Secretaría de Educación Pública. Sin embargo, pues lo matan, lo asesinan, ya que él se trató de reelegir, pero no pudo porque lo asesinaron. Después seguiría el gobierno de Plutarco Elías Calles, de 1924 a 1928. Recordemos que también estos gobiernos pues eran más pequeños porque duraban 4 años. Plutarco Elías Calles fue el que fundó el Partido Nacional Revolucionario, PNR, el que ya después se convirtió en el PRI. Durante su gobierno de él ocurrió algo conocido como el Maximato, en el cual Plutarco Elías Calles era el gobernador detrás de la silla, es decir, usó como títeres a 3 presidentes más, los cuales fueron Emilio Portes Gil, Abelardo L. Rodríguez y Pascual Ortiz Rubio, ya que los manejaba a su antojo y él seguía gobernando el país y tomando las decisiones.
Entonces no se religió como que a la vista, pero detrás de ellos estaba él. Entonces, pues ellos se dejaron pues usar como títeres de Elías Calles. Bueno, después sucede la Guerra Cristera de 1926 a 1929, donde se trataba de sacar totalmente a la Iglesia Católica de las decisiones políticas. Después Lázaro Cárdenas en 1934 a 1940. En el gobierno de Lázaro Cárdenas fue el primer, bueno, ya después de ahí fueron los sexenios, es decir, que ya los periodos presidenciales duraron 6 años. Lázaro Cárdenas fue el que creó Petróleos Mexicanos, Pemex, impulsó la reforma agraria, es decir, devolverle las tierras a los campesinos, y también fundó el IPN, el Instituto Politécnico Nacional. Luego sigue Manuel Ávila Camacho, de 1940 a 1946. Durante su gobierno ocurrió lo que es la Segunda Guerra Mundial, en la cual, pues, si no mal recuerdo, se unió a la guerra declarando la guerra a las potencias del eje, que era Alemania, Italia y Japón, durante la Segunda Guerra Mundial, porque, según tengo entendido, hundieron barcos de petróleo de México. Entonces él les declara la guerra a ellos, uniéndose a otros países como Estados Unidos, apoyando con armamento, y todo esto pues durante su gobierno de él. También cabe, mencionar que durante la Segunda Guerra Mundial ocurrieron pues grandes cambios a nivel mundial, ya que Alemania, los nazis, trataban de exterminar a los judíos. Entonces también hubo gran migración de los judíos a diferentes partes del mundo para huir de los nazis, es decir, de los alemanes, que comandados por Hitler querían una raza pura, una raza aria, lo cual era imposible por pues las mezclas que habían ocurrido durante ya varios años, pero pues ellos tenían esos ideales de crear una Alemania pura, en donde pues los alemanes nada más existieran, la Alemania para los alemanes. Luego el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, de 1964 a 1970. El gobierno de Ordaz ocurrió la matanza de los estudiantes de Tlatelolco del 68 en la Plaza de las Tres Culturas. En esta, pues, los estudiantes estaban exigiendo sus derechos. Eran tanto del UNAM como del Instituto Politécnico Nacional. Esto sucedió en la Plaza de las Tres Culturas. Su gobierno estuvo marcado pues por esa matanza que hasta el día de hoy pues se recuerda. Después sigue José López Portillo en 1976 a 1982. Él nacionaliza la banca. Él enfrenta también una crisis económica, entonces pues nacionaliza lo que es la banca. Luego Miguel de la Madrid, de 1989 a 1998. Él también pues sigue enfrentando la crisis económica por la que, vamos a decir, dejó este López Portillo. Luego Carlos Salinas de Gortari, de 1998 a 1994. Carlos Salinas de Gortari privatizó muchas empresas que eran propiedad de la nación. Con él también se devaluó el peso, quitándole 3 ceros. Él también fue el presidente que firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, en el cual pues es libre comercio entre los países de Canadá, Estados Unidos y México. Luego sigue Ernesto Zedillo en 1994 al 2000, en el cual sucede el error de diciembre,
que fue una frase de Salinas de Gortari para ocultar la mala administración, vamos a decir, de su gobierno, echándole la culpa a Ernesto Zedillo de que él tuvo la culpa de la devaluación del peso. Entonces esa fue una frase de Salinas para el gobierno de Zedillo, para ocultar su mala administración y decir que solo fue culpa de Ernesto Zedillo. Vicente Fox, del 2000 al 2006. Vicente Fox, pues por su frase famosa de hoy, bueno, él fue el primer pues candidato ganador del PAN, ya que después de que el PRI había ganado 71 años ya de gobierno atrás, él fue el primer presidente pues de un cambio, ¿no? De un cambio de otro partido, porque ya había muchos años del gobierno del PRI. Luego Felipe Calderón, del 2006 al 2012, él empezó la lucha contra el narcotráfico, en el cual se empezaban a hacer simulacros en escuelas en caso de balaceras. Luego seguiría Enrique Peña Nieto, del 2012 al 2018. En su gobierno se reconoce principalmente por llevar pues mucha corrupción. Durante este sexenio pues hubo muchísima corrupción. También él fue el que empezó en educación básica, en lo que es primaria, a hacer el tiempo completo, para darles de comer a los estudiantes después de clases, e intentó pues poner más actividades pues para la escuela, ¿no? Después del comedor de la escuela, intentó poner más actividades, lo cual pues para algunos padres que trabajaban fue favorable y para otros no. También impulsó pues la tecnología, dando también tabletas a estudiantes de primaria. Luego seguiría Andrés Manuel López Obrador, del 2018 al 2024. Él pues es candidato de Morena. Él pues fue presidente, el cual impulsó la cuarta transformación del país. Durante su gobierno de él pues empezó la construcción del Tren Maya, del aeropuerto de Santa Lucía, y también él pues cambió el sistema educativo para lo que hoy conocemos que es la NEP, que es la nueva escuela mexicana, tratando de hacer una educación de excelencia y pues cambiando el formato de materias por lo que es campos formativos. También empezó a dar muchos apoyos a reconocer a las culturas indígenas y también apoyos económicos a lo que es pues las personas mayores, a los niños, a los que no estudian y trabajan, pues también dio apoyos económicos, a los estudiantes de media superior y a los estudiantes de educación superior. Empezó a dar becas por todo el país. Y pues Claudia Sheinbaum, que es nuestra actual presidenta en el 2024, es la primer presidenta mujer de México y de Latinoamérica. Ella pues sigue impulsando las reformas de Andrés Manuel López Obrador, pero principalmente ella está tratando de dar las becas de apoyo a alumnos de secundaria y pues ya. Gracias.